Paco tenía muchos hábitos detestables, pero había uno especialmente repugnante que en serio asqueaba a su familia, y era que todas las noches dejaba los restos de su cena, tazones con sobras de cereal y leche, bajo su cama, y podía dejarlos ahí por semanas enteras, cultivando una variedad fúngica harto repulsiva. Su madre se cansaba de decirle que, más allá de lo insalubre, desagradable y seriamente vomitivo de su hábito, aquella putrefacción podría atraer insectos y roedores y lo último que quería era una infestación bajo su cama. Pero su abuela llevaba los reclamos hasta la exageración, asegurando que su asquerosa manía era de mal agüero, argumento que a Paco le parecía tan insoportable que apenas era mencionado, él se abstraía en cavilaciones de lo estúpidamente supersticiosa que le parecía esa forma de pensar y simplemente hacía oídos sordos o subía el volumen de sus videojuegos para ignorarlo. Una madrugada, luego de jugar más de 10 horas seguidas, apagó el Xbox, la pantalla, la televisión, la luz y se metió bajo las cobijas a punto de caer profundamente dormido. Pero había algo que se lo impedía, una peste agria que le picaba la nariz. Molesto, siguió por su olfato para dar con el origen de la pestilencia, que provenía de debajo de una pila de revistas y papeles precariamente apilados sobre el pequeño buró junto a su cama, y que sepultaban uno de sus pútridos tazones con sobras de la cena de hacía al menos una semana. Sin salir de la cama, levantó la pila de papeles y el tufo se hizo aún más fétido. Paco se arqueó por las náuseas de inhalar aquella porquería y tuvo que contener la respiración para poder tomarlo y quitarlo de ahí. Pero, como no tenía la más mínima intención de abandonar su cama, la única solución que se le ocurrió para evitarse la pestilencia fue ocultar el plato junto a los demás, bajo su cama. Así que solo estiró el brazo por debajo del colchón y deslizó el tazón. Sin embargo, se quedó a medio camino, pues topó con algo que se lo impidió. Seguramente no había más espacio entre la docena de tazones allá abajo, así que, algo fastidiado de no haber podido deshacerse de su porquería, se vio obligado a asomarse bajo la cama para hacer espacio. Se arrepintió de inmediato y se quedó a medio camino, pues ahí abajo la peste era insoportable. Parecía que había un animal muerto pudriéndose desde hacía varios días. Así que, sin mirar, simplemente echó el plato por debajo, hacia los pies de la cama, y volvió a acostarse. Pero, antes de que pudiera cerrar los ojos, escuchó claramente un borboteo bajo su colchón. Uno que sonó casi como el croar de un sapo, lo que le enchinó la piel y lo puso en alerta. Antes de que pudiera empezar a conjeturar qué tipo de repugnante reacción química hacía gorgotear sus pútridos cultivos fúngicos, la vajilla empezó a moverse con ese inconfundible tintineo de la loza al chocar entre sí, dejando claro que aquello no eran gases por los hongos y que ahí abajo había algo arrastrándose entre los tazones, lo que le produjo un asco indescriptible. Aquello
debía de ser más grande que larvas y gusanos contorsionándose entre los restos mucilaginosos de sus cenas podridas, y más robusto que cucarachas chapoteando en la purulenta sustancia viscosa que se había vuelto la leche y el cereal. Así que, en definitiva, aquello que se arrastraba entre la loza debía de ser un ratón dándose un festín de las costras biliosas del moho peludo espumando en los tazones, y que, seguramente, se habría inquietado con su maniobra de llevar nueva porquería ahí abajo para su deleite. Paco debía abandonar su cama y alejarse de la infestación subyacente de inmediato, pero no podía simplemente bajar los pies y echar a correr, pues temía que su talón quedara a la altura exacta para que la alimaña bajo su cama le lanzara un mordisco. Sin embargo, no tuvo tiempo de considerar sus opciones, pues intempestivamente el tintineo se volvió un escándalo y la sabandija comenzó a derribar frenéticamente los trastes que rodaban, vertiendo su pestilente, repulsivo y baboso contenido sobre el piso. Y a Paco le quedó claro que lo que había ahí abajo, más que un ratón, debía de ser una rata. Una rata muy grande y gorda. Aunque su habitación estaba a oscuras, suficiente luz del poste en la calle se colaba por debajo de la cortina de la ventana para que pudiera distinguir la extensión del charco y hasta dónde habían rodado los tazones. Así que, temeroso de encontrarse con el roedor que quizás saldría corriendo por ahí, se asomó para echar un vistazo. Pero se encontró con algo mucho más aterrador que una rata rabiosa, pues aún a través de la negrura alcanzó a divisar cómo uno de los tazones era jalado de vuelta bajo la cama por una pequeña mano huesuda que apenas se aferró al traste, se apuró a ocultarse de nuevo con él. Aquella extremidad era muy grande para ser de una rata, y más que la pata de un roedor, parecía la mano de un niño pequeño. Era obvio que aquello no podía haber sido real y que debió tratarse de una ilusión óptica por el juego de sombras sobre la oscuridad o por la sugestión de las supersticiones con las que su abuela había tratado de espantarlo por tanto tiempo y que empezaban a surtir efecto. Sin embargo, a su vejiga le pareció lo suficientemente real como para vaciársele encima. Sin tiempo para convencerse de que lo que había ahí abajo no debía de ser más que una sabandija enorme, el tazón salió disparado de debajo de la cama, acompañado de un gruñido, como si el animal se hubiera molestado por no encontrar más podredumbre que tragar. Paco contuvo el aliento a la expectativa de lo que aquello haría ahora que su pútrido banquete estaba regado por el suelo. Un segundo después, empezó a escucharlo lamiendo los repugnantes restos gelatinosos en el suelo, siguiéndolos lengüetazo a lengüetazo hacia afuera de su escondite. Aquel terrible sonido lo petrificó del miedo, y aunque no quería mirar, alcanzó a distinguir que lo que se asomaba por debajo de su cama
no era una rata, sino una cabeza humana. Quiso gritarle a su mamá para que fuera a su rescate, pero en el momento en que abrió la boca para tomar aire y poder gritar a todo pulmón, lo que aspiró fue la peste de la putrefacción regada por el piso, lo que hizo que se araqueara por las náuseas. Y así, con la cara hacia el suelo, cruzó miradas con la criatura bajo la cama. Si es que aquella cosa podía ver desde los profundos huecos negrísimos donde deberían de estar sus ojos. Le fue imposible contener la vasca y vomitó, no tanto por el asco, sino por el horror de descubrir que su abuela había tenido razón y que su repulsivo hábito había atraído a un espíritu hambriento, o un carnicero, como ella les llamaba. Espectros famélicos que creen que, por sentir hambre, aún están vivos y se acercan a los restos de la comida, o algo así. Paco nunca había puesto verdadera atención a los dichos de su abuela, y en ese momento a duras penas podía mantener la cordura como para ponerse a recordar lo que se había esforzado férreamente por ignorar. Sin embargo, hubo un detalle que le vino a la mente de inmediato, y era que estos seres, al ser espectros obviamente, no pueden comer las sobras que tanto apetecen y se enfurecen al descubrirlo. Así que Paco debía de huir de ahí antes de que el espíritu carnicero hallara que tampoco podría deglutir el vómito que acababa de esparcir sobre el piso y, sin pensarlo, se lanzó fuera del colchón, hacia la puerta de la alcoba, abriendo su zancada al máximo y alejándose lo más posible del borde de la cama, tratando de esquivar al espectro. Su salto duró centésimas de segundo, tiempo suficiente para que lo invadiera el ansia de saber que había cometido un error, pues estaba consciente de que la verdadera amenaza de esos entes carniceros no era su rabieta por no poder comer, pero sin que pudiera recordar cuál era, su salto concluyó y su pie aterrizó justo sobre uno de los viscosos y pútridos charcos salpicados por todo el piso, resbalándose. El impulso de su acrobacia se volvió en su contra, llevándolo al suelo de golpe sobre su espalda y estrellando su cabeza, aturdiéndolo. Fue entonces que, tirado en el suelo, doliéndose y revolcándose sobre aquella inmundicia, recordó que el espectro hambriento era peligroso cuando se daba cuenta que no podía tragar los restos de comida, pero lo que sí podía era alimentarse del alma de quien tuviera el infortunio de estar cerca. Y Paco había quedado indefenso y a merced de un espectro que no tardó en jalarlo bajo la cama para cenarlo vorazmente. Dulces sueños. El miedo es
real. Rapatustra 2022. Da like, suscríbete, toca la campana, activa las notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te atreves.